Tú eres Dios. Quiero que entres, esta es tu casa. Tu corazón, mi alma dice pasa. En mi corazón palpitas. En mi adoración habitas. Quiero que entres, esta es tu casa. Tu corazón, mi alma dice pasa. En mi corazón palpitas. En mi adoración habitas. Gracias, Señor. Muy buenos días para todos. Tomen asiento, por favor. Bienvenidos a esta casa de oración. Gloria al Señor. Vamos entonces a la palabra de Dios hoy y quiero invitarlos al libro de Génesis, capítulo 50, versículos 20 y 21. La versión que vamos a ver hoy de la palabra es la Nueva Traducción Viviente. Génesis capítulo 50, versículos 20 al 21, y leemos la palabra de Dios en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los confortó. Amén y amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que la selles en cada mente, en cada corazón, con tu Espíritu, Señor, que se vuelva parte de nuestro carácter para bendición nuestra y honra tuya en Cristo Jesús. Amén y amén. El título del mensaje de hoy es Reacción en cadena. Reacción en cadena. Y hemos venido hablando en este último mes, enseñando sobre aspectos y cosas del Espíritu Santo, que es la persona más importante para nosotros. Amén. El Santo Espíritu de Dios, porque es la persona que habita en nuestros cuerpos, que vive en nosotros. Entonces, por eso el Señor me ha guiado a que conozcamos más del Espíritu para que le podamos adorar en espíritu y en verdad. Entonces, y algo que hace el Espíritu cuando llega a nosotros es una reacción en cadena de muchas cosas, y vamos a ver un par de ellas hoy. Pero antes vamos a mirar un video como ilustración para el mensaje. Entonces pongámosle atención a un pequeño video de algo que se llama efecto dominó, el cual es una reacción en cadena. La mejor representación de una reacción en cadena es lo que se llama efecto dominó, como el que acabamos de ver en el video, donde
vemos que el hombre empuja una ficha pequeña, pero mire a qué grande ficha es la última, ¿cierto? Una ficha bastante grande. Y esto nos muestra que una pequeña acción inicial provoca una serie de sucesos similares de manera repetitiva. Y en este caso es la ficha de un dominó. Cuando la primera ficha cae, le transfiere su energía a la siguiente. Esta clase de energía la llaman energía cinética. Le transfiere su energía a la siguiente, que puede ser hasta 50% más grande que la que sigue empujando a las otras. Entonces, y así sucesivamente hasta volverse imparable. Y como vemos, todo comienza con una pequeña acción o con una pequeña decisión. Y cada acontecimiento siguiente es causado claramente por el anterior. Y el impacto final suele ser mucho mayor que la acción o la decisión inicial. Entonces el efecto dominó, como el que acabamos de ver en el video, es el ejemplo perfecto de cómo el poder de las pequeñas acciones o el poder de las pequeñas decisiones pueden crear una reacción en cadena para provocar grandes cambios de bendición en nuestras vidas y en las vidas de otros. Y dos acciones o decisiones que desatan una reacción en cadena de paz y prosperidad sobre nosotros o sobre nuestras vidas son perdonar y bendecir. Perdonar y bendecir. Volvamos a leer el versículo 20 del capítulo 50 del libro de Génesis. Dice así la palabra, y aquí está hablando José. ¿Cuántos recuerdan a José, el que fue vendido por sus hermanos? Amén. Por envidia. Bueno, José era un poco a veces ofensivo en las formas de decir sus cosas, pero él no hablaba mentiras. Él decía lo que le pasaba, lo que le sucedía, soñaba cosas y las contaba tal cual como las soñaba, y esto muchas veces ofendía a sus hermanos. Y agreguémosle que José era pues el preferido del papá, y el papá no simulaba ese amor que tenía por su hijo José por encima de sus otros hijos. Y dice la palabra, habla aquí José: ustedes se propusieron hacerme mal, pero ¿qué hizo Dios? Dice, Dios dispuso todo para el bien. Él me puso en este cargo. Ya José había pasado un montón de dificultades, empezando por que sus hermanos su papá lo había mandado a llevarles alimento y provisión, y sus hermanos aprovecharon que estaba solo y lo echaron a una cisterna, y luego que pasó una caravana de compradores de esclavos, lo vendieron a ella, y esa caravana, esa gente que lo compró, lo llevó a Egipto, y allá en Egipto lo compró un hombre llamado Potifar, lo llevó a su casa. Pero José podía pasar a veces por arrogante por el hecho de ser demasiado abierto para contar lo que le sucedía. Él no
él no conocía la prudencia para contar lo que pasaba o las bendiciones incluso que le llegaban. Y por esa razón Dios tenía puestos los ojos en José, y donde José llegaba había bendición, porque amaba a Dios, respetaba a Dios y lo honraba. Y trabajando ahí en la casa de Potifar, también la palabra dice que era un hombre apuesto, y entonces la esposa de Potifar puso los ojos sobre José, le echó el ojo y empezó a coquetearle. ¿Cómo es que dicen? A tirarle los perros. Bueno, yo no he podido entender nunca ese dicho, porque si a mí me tiran los perros yo salgo corriendo. Es normal, ¿cierto? Pero bueno, como ese dicho como que significa que es ponerle el ojo y que le gustó y le puso la atención y que lo quiere para morderla. Qué bien, qué bien. Sabe bastante, hermano. Bueno, entonces la esposa de Potifar puso los ojos en él, y a toda costa que quería tener una relación con él. Pero como José amaba a Dios, tenía temor de Dios y sabía que si él hacía eso iba a cometer adulterio, y el adulterio es un pecado, entonces él por eso le huía, le sacaba el cuerpo. Pero la esposa de Potifar era bastante insistente, hasta que un día lo tomó de su manto y José salió corriendo, y desafortunadamente el manto de José quedó allí, y esta mujer lo utilizó para acusar ante su esposo a José de acoso sexual. Entonces, pues Potifar tomó la decisión de despedirlo, incluso lo mandó a la cárcel. Y bueno, pero sin embargo, José seguía amando y respetando al Señor. Y ahí en la cárcel, como siempre, como la bendición iba con él, Dios estaba con él, Dios está con nosotros, amén. Y si Dios está con nosotros, y ese quien contra nosotros, ¿saben qué significa? Que el bien y la misericordia nos siguen a donde quiera que vayamos. Entonces eso le pasaba a José, y José llegó a la cárcel, halló gracia ante el administrador de la cárcel, y el administrador de la cárcel lo puso al frente de todas las cosas de la administración de la cárcel, y empezó a prosperar. Puso orden en ese centro de reclusión, y el administrador de la cárcel empezó a ver la bendición y muchas cosas. Y de pronto 2 hombres que estaban ahí en la cárcel tuvieron un sueño, y José les reveló el sueño, y a ambos se les cumplió, a uno para bien y a otro para mal. Al que se le cumplió fue sacado de la cárcel para bien, fue sacado de la cárcel y puesto nuevamente colocado nuevamente en el puesto que tenía anteriormente, porque pudo demostrar que había sido una equivocación lo que habían hecho con él. Y al que se le cumplió el sueño para mal, lo sacaron, pero para matarlo. Entonces, donde llegaba José, había bendición, había bendición. Y le encargó al que
le dijo el significado del sueño y que fue renovado en su puesto y recuperó su honor, dijo que se acordara de él cuando Dios lo pusiera donde lo iba a colocar. Pero este hombre se olvidó de José y pasaron muchos años hasta que sucedió algo tremendo, que Faraón tuvo un sueño que lo perturbó y no encontró quien le pudiera interpretar el sueño. Y de ahí se acordó entonces el copero, porque era el copero del rey, se acordó de que José le había interpretado el sueño que él había tenido tal cual como le había sucedido. Entonces se lo contó al faraón, lo traen, él le interpreta el sueño a Faraón y entonces el faraón lo coloca como el administrador de toda la nación. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y si Dios estaba con él, el bien y la misericordia le seguían a donde quiera que fueran. Y aquí cuando leemos esta palabra que dice: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para el bien, ya es pasados muchos años, ya han pasado, y José siendo el administrador de Egipto, y Egipto había prosperado muchísimo bajo la administración de José, era el segundo al mando del país, solo estaba por debajo del faraón y había prosperado mucho. Y de acuerdo al sueño que había tenido Faraón y que José lo había interpretado, habían pasado 7 años de abundancia y habían entrado en 7 años de hambruna, pero Dios le había dado a José la dirección, la estrategia de lo que debía hacer para que en el tiempo de abundancia no fuera a sufrir, o sea, tuvieran el ahorro suficiente para cuando llegaran los 7 años de escasez, no fueran a sufrir. Antes se iban a enriquecer mucho más, el país se iba a enriquecer. En el tiempo de escasez, el país se iba a enriquecer mucho más. Como dice C.S. Lewis en uno de sus libros, en las Crónicas de Narnia, que él en uno de sus apuntes dice allí: el peor tiempo fue el mejor tiempo para mí. Y así le estaba sucediendo a Egipto y a su vez a José. Iglesia, cada uno de nosotros, si tenemos al Señor, si tenemos a Dios, si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, con toda confianza podemos creer y podemos expresar que aún el peor tiempo puede ser el mejor tiempo para nosotros. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cierto? Así lo dice la palabra. Y entonces, pasado, ya estaban en el tiempo de escasez y resulta que el papá de José, que había sido traído por José a Egipto, junto con sus hermanos, cuando se supo que, no voy a contar toda la historia, pero yo creo que ustedes la conocen y si no, la pueden ver. Y José o sus hermanos estaban muy preocupados porque el papá de José había muerto y dijeron: bueno, quizá José tuvo compasión y misericordia de mí, de nosotros, porque vivía nuestro papá y por amor a nuestro padre y por amor y por no hacerlo sufrir, pues él tenía compasión de nosotros y no había tomado venganza de todo lo que le habíamos hecho.
Y es ahí cuando José les dice: tranquilos, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para el bien. Miren, si sus hermanos no lo venden como esclavo, José no había sido el administrador de Egipto. Amén. Y nosotros todos los sucesos de nuestra vida debemos mirarlos no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Porque Dios es especialista en tomar el mal que nos pasa para volverlo en bien para nosotros. Él es especialista en eso. Y dos cosas que José siempre hizo y tuvo como acciones de su vida, y tomó esa decisión de siempre perdonar y bendecir. Perdonar y bendecir. Iglesia, y para nosotros los hijos de Dios, los que seguimos a Cristo, los que pertenecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, debe ser parte de nuestro carácter el perdonar y el bendecir. Debe serlo. El Señor tuvo suficiente perdón para todos nosotros desde la cruz. Estando ahí incluso perdonó a todos los que le habían hecho mal, a todos los que lo habían atacado y deshonrado. Desde la cruz los perdonó, dándoles aún el beneficio de la duda, porque dijo: perdónales porque no saben lo que hacen. José aprendió en el transcurso de su vida que de lo malo que otros hacen, Dios saca cosas buenas para aquellos que confían en Él. Porque Dios puede dejar sin poder las malas intenciones de las personas para cumplir sus propósitos. Por eso la palabra nos dice, Dios en su palabra nos dice ahí en el libro de Efesios capítulo 4, los versículos 31 y 32, nos dice lo siguiente: líbrense de toda amargura, furia, enojo. ¿Qué trae el guardar esas ofensas? El no perdonar, ¿qué es lo que trae a nuestras vidas? ¿No es amargura, rabia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta? El Señor nos dice: líbrense de todo ello. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Levanten la mano aquellas personas a las que Dios les ha perdonado sus pecados. Gloria a Dios. Y la palabra nos dice: si Dios los ha perdonado, entonces ¿qué tenemos que hacer? Perdonemos a los que nos han ofendido. Aquí hemos hablado muchas veces del perdón y cómo podemos empezar una vida de perdón.
Hoy solo quiero recordar cómo podemos empezar a hacer parte de nuestro carácter el perdón, y es orando por los que nos hacen daño, no más. Mire, iglesia, esto es una reacción en cadena. Cuando usted y yo oramos por los que nos ofenden y por los que nos hacen daño o por los que desean nuestro mal, vamos a empezar a ver cambios maravillosos, no solo en nosotros, sino en esas personas que nos ofenden. No es parte del mensaje, pero quiero recordarles esto. A veces nos envían a pedirle perdón, incluso hasta no solo a las personas que ofendemos o que hemos ofendido, sino a los que nos han ofendido, y dicen, no, es que tiene que ir a pedirle perdón. Yo le digo hoy, borre eso de su memoria, porque muchas veces eso ha hecho que a la gente le produzca mucho dolor. Pero ¿cómo así que si a mí me ofendieron yo tengo que ir antes a pedir perdón? Y pone como barreras para que iniciemos un proceso de perdón. Pero iglesia, si empezamos a orar por los que nos ofenden, quizá al principio no podamos decir el nombre de esa persona por lo grande de la ofensa, pero podemos decir, Señor, yo obedezco tu palabra. Y no importa que lo sienta o no lo sienta, solamente puedes decirle al Señor como era José, escuetamente, sinceramente, abiertamente. Puedes decirle, recuerdan el domingo anterior la enseñanza, al Señor le gustan las oraciones atrevidas, no groseras, pero sí atrevidas. Entonces podemos decirle, Señor, yo no siento perdonar a esa persona si no lo puede nombrar, pero por obedecer tu palabra lo perdono. No lo siento, Señor, pero lo perdono. Iglesia, hágalo todos los días y se va a asombrar que más temprano que tarde está nombrando a esa persona, y más aún está deseando encontrarse con ella para tratar de restaurar y que las cosas mejoren. Se lo aseguro, porque ese es nuestro Dios. Nosotros hagamos lo fácil, lo sencillo. Miren la fichita pequeña, se empuja la fichita más pequeñita, ¿cierto? Y esa fichita pequeñita empuja una más grande, y esa una más grande, y esa una más grande. No recuerdo exactamente la cantidad de fichas que se necesitan, pero dicen que si empezamos con una ficha del tamaño de una uña, ¿cuántos serán? Pongámosle 1 centímetro. Que si iniciamos con una fichita de una uña, no recuerdo la cantidad de fichas, puede llegar a tumbar una ficha tan grande como la Torre Eiffel, o como en Francia, o como un edificio de muchísimos pisos. Una pequeña acción, una pequeña decisión. El perdón es algo grande, pero iglesia, la decisión o la acción de perdonar es pequeño. Somos nosotros lo que la hacemos grande por
nuestro orgullo, por el deseo de venganza, por no oír la voz del Espíritu Santo que nos habla. ¿Cuántos pueden orar? Yo puedo orar. ¿Cuántos pueden orar? Diferente es que no queramos orar, pero todos podemos orar. Todos podemos tomar la decisión de orar. Y dice, Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Entonces José les dice, tranquilos, mi papá murió, pero no se preocupen por eso. Libérense de todas las cosas. Olviden lo que pasó atrás. Yo los perdoné. Y no fue fácil para José. Si leemos la palabra, él quiso hacerlos sentir mal. Incluso podríamos decir en algún momento quiso vengarse de ellos. Pero pudo más el amor de Dios que había sobre él y el amor que Dios había tenido con él y la compasión y la misericordia que Dios había tenido con José, pudo más. Que dijo, si Dios ha tenido compasión conmigo, con todo lo que yo le he hecho, porque de verdad, yo les contaba muchas veces esos sueños era para hacerlos sentir mal, para hacerlos sentir pequeñitos, para hacerlos sentir de que yo iba a progresar y ellos no. Y muchas cosas así. Entonces pudo más. Ese amor, esa compasión y esa misericordia que Dios había derramado sobre él, que su deseo de venganza. Y empezó el proceso hasta llegar a este punto de decirle, no, tranquilo. Iglesia, cuando perdonamos, desatamos una reacción en cadena de bendiciones que no solo nos libera a nosotros, sino que transforman nuestro entorno e impactan futuras generaciones poderosamente. Y tengamos en cuenta lo siguiente: Dios es quien inicia la reacción en cadena en nosotros, porque Él nos perdonó y nos amó primero. Amén. Él nos perdonó y nos amó primero para que nosotros siguiéramos su ejemplo. Él dijo, Aimer, te perdono y te amo, para que puedas perdonar y amar a otros, perdonar y amar a los demás. El efecto inmediato de esto es liberación personal y paz mental y espiritual, expandiéndose a nuestras siguientes generaciones. Amén. Y bendecir es otra reacción en cadena. ¿Cuál es la primera? Perdonar. Lo hemos dicho muchas veces, hay ofensas que son terribles. Y de verdad, si no es Dios el que pone esa primera piedra, para nosotros sería imposible perdonar. Pero con Dios todo lo podemos, iglesia. Y es que Dios no es el que va a ganar. O bueno, Dios se gana un alma que le pertenece de todas maneras.
Pero los que más ganamos somos nosotros mismos con el perdón. Porque la paz que podemos recibir cuando nos liberamos de ese odio, cuando nos liberamos de esa amargura, de esa rabia, entonces nos liberamos del dolor que causan las ofensas en nuestra alma. Y eso trae libertad, eso trae paz, trae prosperidad y mucha bendición. Y no solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Yo creo que muchos han tenido cerca a una persona amargada en algún momento de su vida. Y qué terrible es, ¿cierto? Una persona amargada que todo le parece malo, que no le gusta nada, que todo es un problema, incomoda y llega el momento hasta que hasta nos contagia de amargura. Por eso es importante hacer lo que el Señor quiere que hagamos: perdonar y bendecir. Mire lo que dice en Génesis, o volvamos a leer lo que dice Génesis capítulo 50, el versículo 21. Dice José, le dice a sus hermanos, no, los hermanos estaban, como les decía, asustados, estaban que quién sabe ahora que había muerto el papá, qué vaya a hacer José y se vengue de nosotros. Y él les dice, no tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Seguiré cuidando de ustedes y de sus familias. No se preocupen. No se preocupen. En otras palabras, seguiré bendiciéndolos. Seguiré bendiciéndoles. Ustedes procuraron mi mal, Dios lo tomó para mi bien, lo volvió bien en mi vida. O sea, el mal que ustedes me hicieron fue bendición de parte de Dios para mí. Y si Dios me bendijo de esa manera, ¿quién soy yo para no bendecirlos? Amén. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó, les dio tranquilidad. Esa fue la decisión y la acción de José con sus hermanos después de haberlos perdonado: bendecirlos más. Mis hermanos, y nosotros entre más bendigamos, más somos bendecidos. Amén. Porque uno cosecha lo que siembra. Si sembramos perdón, seremos perdonados. El amor, dice la palabra, cubre multitud de ofensas, multitud de pecados. Cuando Dios nos bendice, su propósito es que su gracia fluya por medio de nosotros, impactando a nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras generaciones. Amén. Gloria al Señor. Mira lo que le dijo el Señor a Abraham. En Génesis capítulo 12, el versículo 2, le dijo: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. Pero es que ¿saben una cosa, iglesia? ¿Cuántos dan todo por tener fama? Y mire una forma sencilla de conseguir la fama: honremos a Dios, amemos a Dios, obedezcamos a Dios, y el Señor nos va a bendecir. Y la bendición de Dios nos hace famosos. Haré de ti una gran nación, te bendeciré
y te haré famoso y serás una bendición para otros. ¿Para qué cree que Dios nos bendice? Para ser un río de bendición, para ser un manantial de bendición. Para eso nos bendice el Señor. No para que nos quedemos con las bendiciones, no para que saquemos pecho y digamos tenemos más bendiciones que los demás. Tengo más bendiciones que todos, sea económica, sea de lo que sea. En Israel hay 2 mares. Realmente son 2 lagos, pero bueno, son bastante grandes que se le llega a decir mares. Uno es el mar de Galilea y el otro es el mar Muerto. Y a los 2 llega un río que es el llamado río Jordán. El río Jordán viene y desemboca o cae al mar de Galilea. Amén. Pero ¿qué hace el mar de Galilea? Viene el flujo de bendición sobre él, esa corriente de agua llega a él. Y más adelante, entonces el mar de Galilea suelta ese flujo de agua para que siga corriendo. Entonces el mar de Galilea, ¿qué le pasa? Se está renovando continuamente porque le está entrando agua nueva, amén, un flujo de agua limpia, nueva, y el mar de Galilea la deja fluir y no se estanca. ¿Y eso qué hace entonces? Que esa bendición que recibe produce vida, y es por eso que en el mar de Galilea hay demasiados peces, hay vida, hay provisión, hay riqueza abundante para muchos en ese mar. Y sale fluyendo ese río que sale del mar de Galilea hacia el mar Muerto y desemboca en el mar Muerto. Pero ¿qué hace el mar Muerto? No suelta nada. No da nada. Ahí llega toda el agua que llegue, pero ahí se queda. Entonces la bendición se pierde. ¿Por qué? El sol evapora muchas veces el agua. Al haber esa acumulación de esa agua sin salir de ahí, se llena de sales, y tanto que tiene tanta sal ese mar que ahí no se produce vida. Y por eso le llaman mar muerto. No se produce vida. Es tan, ¿cómo le pudiera llamar? Bueno, de pronto no está bien, pero voy a decirlo así porque no se me viene algo. Es como tan espesa el agua, o pareciese que fuere, porque es que se me fue la palabra. Tan densa, gracias, es tan densa el agua que una persona o las cosas, una persona se mete ahí y flota por la salinidad tan grande que tiene. Y Dios quiere que nosotros seamos como ese mar de Galilea, que llega bendición a nosotros, pero nosotros la dejamos fluir, la compartimos. Y mira, el propósito con esto de los almuerzos que vamos a procurar, como hemos dicho, empezamos o el hecho es que todos los domingos que tengamos Santa Cena queremos llegar allá. Todos los domingos que tengamos Santa Cena podamos almorzar aquí. Amén. Dios nos bendice. Entonces Dios bendice a Manantial de Bendición. Entonces Manantial de Bendición bendice a los demás.
Y la idea es con el tiempo poder hacerlo todos los domingos. ¿No les parece una bendición poderosa? Todos los domingos venir, recibir el pan de vida, la palabra de Dios, y también recibir alimento físico. Amén. Sin costo para nadie. Dios nos bendice. Dios nos bendice. Y si Dios nos bendice, somos bendecidos de Dios para bendecir a otros. Amén. Entonces, queremos que todos aprendamos, iglesia, porque entre más bendigamos, más somos bendecidos. Más somos bendecidos. Y es que hay algo muy bonito de parte de Dios, que cuando se vuelve una cadena de bendición, cuando esto es una reacción de muchos en cadena, el Señor también dice: al que te bendiga, bendeciré. Entonces, yo bendigo a alguien, entonces Dios me bendice. Yo bendigo a alguien, y más cuando es de la iglesia, de la casa de Dios, entre la familia de Dios. Y esto no quiere decir porque que solo para nosotros, sino también porque tenemos que llegar al que no conoce a Dios, al mundo y todo. Porque qué bendición, iglesia, que aquellos que hacen mal se conviertan a Cristo y empiecen a hacer el bien. Y eso lo puede hacer Dios mudando los corazones de las personas. Y esto no es de ideologías ni de nada, de cosas, ni de política, ni nada de esto. Esto es de tener en nuestro corazón el Espíritu Santo. Amén. Y si tenemos el Espíritu Santo, recordemos cuál es la mayor transferencia que nos ha hecho el Señor de bendición: poner el Espíritu Santo en nosotros. Y si tenemos esa gran bendición en nosotros, entonces nosotros tenemos que ser de gran bendición. Amén. De gran bendición. Aleluya. Igual que con el perdón, Dios es el iniciador de la reacción en cadena de la bendición. Porque la verdadera bendición trasciende el presente y se transmite a través del tiempo hasta el final de los tiempos. Aprendamos a perdonar, iglesia. Aprendamos a bendecir. Que sea parte de nuestro carácter ser perdonadores. No mantener ofendidos por todo. Qué feo es eso. Qué bonito cuando podemos sacar de nuestro corazón esas ataduras de rabia, esas ataduras de dolor en nuestra alma. Las acciones de obediencia y fe de hoy construyen un camino firme para nuestras futuras generaciones. Si nosotros como padres, si nuestros hijos ven en nosotros que somos perdonadores, que somos compasivos, que somos dadores, que somos misericordiosos, que somos honestos, amorosos, generosos, pues mis hermanos, créanme que la gran mayoría también de nuestros hijos, porque siempre habrán excepciones a la regla, pero la gran mayoría van a seguir la cadena, van a seguir esa reacción en cadena, van a seguir. Si yo soy de bendición para mis hijos van a ser de bendición para sus hijos, mis nietos. Y así sucesivamente hasta pasar por los bisnietos, tataranietos y hasta que el Señor venga por nosotros. Bendición sobre bendición, generaciones de bendición. En Ezequiel capítulo 34, el versículo 26 dice: bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada. En la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten.
Y dice el Señor, habrá lluvias de bendición. Habrá lluvias de bendición sobre Manantial. Habrá lluvias de bendición sobre cada uno de los hijos de Dios que hay aquí, en el nombre de Cristo Jesús, y sobre cada una de las familias que están representando en este lugar. Habrá lluvias de bendición por una pequeña acción, por una pequeña decisión que tomemos hoy: perdonar y bendecir, perdonar y bendecir. Por eso la palabra nos dice también en Lucas capítulo 6, versículos 37 y 38. Quiero terminar con esto. Dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. La reacción en cadena puede ser positiva o puede ser negativa. Está en nuestras manos, iglesia. Está en nuestras manos el como sea. Si una reacción en cadena positiva, perdonando, amando, bendiciendo, como dice la palabra, o una reacción en cadena negativa, juzgando, condenando, creyéndonos más que los demás. Y esto incluye aún en la santidad, porque cada uno de nosotros podemos buscar a Dios con todo nuestro corazón y amarlo con todo nuestro corazón, pero nunca nos podemos creer más santos que los demás. Dando. Así que nosotros somos multiplicadores generacionales del perdón y la bendición. Amén. El Señor les continúe bendiciendo, iglesia. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias porque es poderosa, Señor, que quede sellada con tu Espíritu en cada uno de nosotros, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, en Cristo Jesús. Tú eres mi porción.